¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas noches nuevamente. Espero que tengan un excelente año lleno de muchos éxitos y sobre todo paz, armonía y unión en sus familias. Vamos a empezar con la última clase ya prácticamente de lo que es la unidad 4. Entonces, el tema en el cual nos vamos a enfocar ahora se relaciona, se vincula o tiene que ver con las medidas de tendencia central, tanto para datos no agrupados, que es súper sencillo, como para datos agrupados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Comprender y aplicar correctamente las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, para analizar conjunto de datos y poder resolver los ejercicios que están relacionados a estos temas, ¿cierto? De acuerdo a cada dato que se vaya proponiendo. Dentro del índice de contenidos que revisaremos, tenemos lo que es la media aritmética con datos agrupados, media aritmética con datos no agrupados, la mediana y la moda. Me dan un segundito, por favor. Bien, mis estimados estudiantes, como les decía, entonces vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Para empezar, tenemos la parte teórica, como siempre venimos revisando. Mi estimado Alexander Caguana, por favor, ayúdeme con la lectura del primer párrafo. ¿De qué se tratan las medidas de tendencia central? Licenciada, muy buenas tardes. Buenas noches. Las medidas de tendencia central son estadísticas utilizadas para describir y resumir el comportamiento central o típico de un conjunto de datos. Estas medidas proporcionan una idea de dónde se encuentra la centralidad de los datos y son útiles para comprender la distribución y las características generales de un conjunto de datos. Buenas noches, Lince. Muy buenas noches. Bien, mi estimado, muchas gracias. Entonces, esos son las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Son estadísticas que nos sirven como herramienta para describir y resumir comportamientos de un conjunto de datos. Dentro de estas medidas de tendencia central podemos llamar a la media, la mediana y la moda. Cada una cumple con ciertas características. Por ejemplo, la media nos dice que es la medida promedio de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo la suma por el número total de datos. La media puede verse afectada por valores atípicos o extremos. También tenemos la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos cuando estos están ordenados, ya sea de forma ascendente o descendente. La moda, por otro lado, nos dice que es el valor o valores que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces aquí ya hemos establecido lo que es la media, la mediana y la moda. Nuevamente, para recalcar lo que es la media,
Ya, para recalcar lo que es la media, nos dice que es el promedio de un conjunto de datos, ¿no es cierto? La media aritmética también es conocida como promedio y este es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. La media aritmética se denota o se identifica con este símbolo, la X y una rayita horizontal en la parte superior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos datos, ¿no es cierto? Tenemos 8, 9, 8, 10, 7, 6, 8, 7, 8. ¿Qué es lo que busca la media? ¿Ya? Busca el valor promedio de todo el conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos los números en el numerador. En esta parte vamos a sumar todos los valores que se encuentran en la parte superior de la raya de fracción. Entonces aquí en el numerador tenemos 8 más 9, 9 más 8, más 10, más 7. Todos estos valores vamos a ir sumando, ¿no es cierto? 9 y 8, 17. 17 más 8, 25, ¿no es cierto? 25 más 10, 35. 35 más 7, 42. 42 más 6, 48. 48 más 8, 56, 56 más 7, 63, 63 más 8, 71. ¿Ya? Entonces 71 dividido ¿para qué? Para n. ¿Qué corresponde n? El número total de datos. La suma de los datos no es lo mismo que el número total. ¿Ya? La suma es valor por valor, como lo hicimos. Ahorita la suma total de datos me da un valor de 71. Pero el número total de datos es contar cuántos datos a mí se me ha proporcionado para realizar el ejercicio. Por ejemplo, tenemos un dato, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 valores entonces. ¿Ya? Tenemos 9 datos para hacer este ejercicio. Entonces, nuevamente en el numerador va la suma y en el denominador va el conteo del número de datos que yo tengo para realizar este ejercicio. Entonces, 71 dividido para 9 me da finalmente a 7,8. Es decir, de todo este conjunto de datos, la media aritmética o el valor promedio ha sido 7,8. Esto puede servir para que, por ejemplo, cuando necesito saber el promedio de mis calificaciones, si yo tengo en las 6 materias, entonces sumo todas las materias y divido para el número de materias y me va dando ya el promedio. Vamos, la media aritmética con estos datos, de igual manera voy a sumar todos, me da un valor de $90 en el numerador. ¿Y cuántos datos me han proporcionado? 1, 2, 3, 4, 5, dividido para 5. 90 dividido para 5 es 18. ¿Ya? Tenemos aquí la media aritmética con estos datos. Por favor, si alguien me dice la respuesta en el chat. En el chat, mis estimados estudiantes, me indican la respuesta. ¿Cuánto les queda en este ejercicio? Buenas tardes, máster. Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si alguien ya va resolviendo, me va dejando las respuestas en el chat, por favor, para continuar.
Le dicen buenas tardes. Yo no le entendí nadita. Recién ingreso. Nadita. No. Ya, estamos desarrollando este ejercicio, mi estimada, que consiste en obtener la media aritmética, que es sumar todos los datos y dividir para el número de datos que están aquí proporcionados. Entonces, eso vimos los 15 primeros minutos de la clase. Mi estimada Roxana, muy bien, muchas gracias por su participación. Alexander Caguanar, algún valor no debe estar sumado. Se aproxima, pero no es el resultado. Mi estimada Talía, recuerden, todos los valores, solo es la suma de todos los valores dividido para el número total de datos. Entonces, el número total de datos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que les dé la suma en el numerador. Perfecto, mi estimada Fanny. Gracias por su participación. Muy bien. Blanca, de igual manera, muchas gracias. A ver, Talía, le dije, no es el resultado correcto. Realicemos bien el proceso. Intentémoslo nuevamente. Isaura no se acerca al resultado. Fanny está muy bien, Alexander también. Estefanía Ortiz, perfecto. Isaura, tenemos que sumar toda la partecita de arriba. Es decir, todo esto se suma, ¿no es cierto? 100 más 150 más 85 más, más 126 más 140 más 203 más 135 y más 94. Muy bien, Natividad, muy bien, Edison Salcedo y Estefanía Ortiz. Vamos a esperar 2 respuestas más y continuamos. Muy bien, Isaura, muy bien, Karina y Talía. Perfecto, vamos a continuar entonces. Ya les voy a presentar cómo tenían que realizar. Perfecto, Irene, Kerlis Zambrano. Bueno, entonces, básicamente lo que tenían que realizar ustedes es la suma en el numerador y también contar cuántos datos. Carmen Guamán, perfecto. Ya, contar cuántos datos tienen, que en este caso es 8.
Ya, y nos da como respuesta 129.12. Ahora vamos a ver un ejercicio también que es, tiene un poquito más de proceso, pero bastante sencillo, que es la media aritmética, pero ahora ya con datos agrupados. ¿Qué significa? Que vamos a tener una tablita de frecuencias en donde tendremos que desarrollar un poquito más de pasos. Por ejemplo, aquí tenemos la media aritmética y esta es la fórmula para resolver con datos agrupados. Tenemos la media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i. Esas son las frecuencias y la x viene a representarse como la marca de clase, en donde n es el total de frecuencias. Con esta fórmula yo voy a calcular mi media aritmética con datos no agrupados. Por ejemplo, dice, calcular la media aritmética de edad, perdón, calcular la media nomás, dice ya, calcular la media de edad de 50 estudiantes de primer año de bachillerato. Entonces, tenemos la fórmula de la media aritmética. Aquí tenemos una tabla que está representada con datos. Como nos piden calcular la edad, pues aquí está la edad, ¿no es cierto? Aquí tenemos la edad y la frecuencia, ¿ya? Esto ya viene dado en el ejercicio. Esto no hacemos porque ya viene en el ejercicio. Viene en un rango de edad de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. ¿No es cierto? Entonces, la frecuencia, ¿qué tengo que contrastar? Me dice 50 estudiantes, mi N o mi número total de datos acá tienen que ser 50. Por lo tanto, aquí tengo en este rango, la frecuencia a mí me dice que yo tengo 3 estudiantes. En este rango de edad yo tengo 12 estudiantes. En este rango de edad tengo 7 estudiantes. En este rango tengo 18 y acá tengo 10. Sumando todas las frecuencias en rangos me da 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para completar la tabla? Estos de aquí son los que tenemos que calcular y son muy sencillos. Por ejemplo, hasta f sub i ya vienen los datos, ¿no es cierto? Vamos a calcular x sub i. ¿Cómo calculo x sub i? Intervalo inferior más intervalo superior dividido para 2. Quiere decir 10 más 20, 30, dividido para 2, 15. ¿Se dan cuenta qué sencillo? Vamos a calcular el siguiente, 20 más 30, 50, dividido para 2, 25. Vamos a calcular el siguiente, 30 más 40, 70, dividido para 2, 35. El siguiente, 40 más 50, 90, dividido para 2, 45. 50 más 60, 110, dividido para 2, 55. Y he calculado mi X, ¿ya? Que en este caso es mi marca de clase. Finalmente, lo que yo necesito en la fórmula es este resultado de acá. La suma total de las frecuencias multiplicadas por X sub I. Entonces, solo voy haciendo lo que me indica en esta partecita. XI por frecuencia. XI por FI. Entonces, mi XI es 15, mi frecuencia es 3. 3 por 15, 45, ¿no es cierto? 12 por 25, 300. 7 por 35, 245. 18 por 45, 810. 10 por 55, 550. 550, ¿ya? Vamos a sumar todos. 1, 2, 3, 4, 5 datos vamos a sumar. No sé quién está siguiendo, de pronto está contrastando los datos, pero podemos hacerlo. 45 más 300, más 245, más 810, más 550. La suma de todos estos valores que yo obtengo aquí me da un valor de 1950. ¿A qué representa esta suma? Esta suma representa precisamente a la fórmula que me dice la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. La frecuencia por X sub i. Entonces, si retrocedemos un poquito para calcular la media aritmética en datos agrupados, yo solo necesito esta fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia por FI, o la marca de clase por la frecuencia dividido para N, en donde N es el número total de frecuencias. ¿Ya?
Con esa fórmula yo calculo la media aritmética para datos agrupados, pero para llegar a esa fórmula tengo que desarrollar estos pasos acorde a lo que se me pide, tanto la edad, revisar los rangos de edad, las frecuencias, que ya viene dado también, realizar el respectivo cálculo de la marca de clase, como les indiqué, ambos intervalos sumados dividido para 2, ambos intervalos sumados dividido para 2, y después estos dos vamos multiplicando. ¿Ya? Bienvenidos los que se acaban de conectar. Vamos a continuar entonces. Como les decía, aquí tenemos la fórmula que justamente necesitaba para calcular la media aritmética. Entonces, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia va a ser igual a 1950, dividido ¿para qué? Para n. ¿Qué representaba n? N representa el número 50. total de frecuencias. ¿Qué significa el número total de frecuencias? El número total de muestras, el número total de personas, que en este caso son 50. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me dice la media de edad de 50 estudiantes. Entonces, esto va a ser mi valor de n. Y ahora nos queda simplemente dividir 1950 dividido para 50. 1950 dividido para 50 es igual a 39. ¿Ya? Por lo tanto, la media de edad de estos 50 estudiantes de primer año de bachillerato ha sido o se sitúa en 39 años la media. ¿Listo? Entonces, quienes me siguieron en este ejercicio y quienes no, igual vamos a hacer este ejemplo. Y yo voy a retroceder al ejercicio anterior si es del gusto de ustedes para que se puedan ir guiando. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos la media de edad, pero ahora N va a ser 87, ¿ya? Son 87 estudiantes de primer año de bachillerato. ¿Listo? Entonces tenemos la media de edad, la frecuencia, que me falta X sub I y XI por FI. Prácticamente es eso. ¿Listo? Vamos a ir calculando, por favor. Vamos a ir calculando. ¿Cuánto me quedó en la primera frecuencia? Van a ir calculando ustedes y me van diciendo para ir llenando la tablita. ¿Listo? ¿Cómo sacaba este valor? ¿Cómo obtenía este valor de aquí? La Dividiendo. multiplicación de los dos. Sumando y dividiendo para 2. Entonces, el primer valor es 30 más 40, 70, dividido para 2. 35, Muy bien, el siguiente. 40 40 más 50, 90, dividido para 2, 45. 45. Muy bien, el siguiente. 50, 60, 110, dividido para 2, 55. 55. Perfecto, vamos con el siguiente. 60 y 70, 130, dividido para 2, a 65. Siguiente. 70, 80, 150, dividido para 2, a 75. Muy bien. Vamos ahora X sub I por F sub I. Es decir, 20 por 35, 30 por 45 y así sucesivamente. 20 por 35. 20 por 35, 700. ¿Cuánto es 20 por 35? 700. Ya, el siguiente. 1350. Siguiente. 935. Muy bien, el siguiente.
520. Y el último, 900. perfecto. ¿Cuánto da esta suma de todos los valores de haber multiplicado XY por FY? La marca de clase por la frecuencia. Sería 5. La suma de todo eso, la suma de todos estos valores. 700 más 1350, 935, 520 y 900. 4405. 4405. ¿Así? 4.405, ya. Muy bien. Entonces, para obtener la media aritmética, ¿qué tengo que hacer? Esta que es la sumatoria. ¿Ya? A ver. Esta que es la sumatoria. Dividido para n. ¿Cuál es mi n? 87. 87. Por lo tanto, ¿cuánto me da finalmente mi media aritmética? 4.405 dividido para 87. 985. O 87 está mal entonces. 987. Dividido para 4.405 dividido para 87. 50. 50.66. 50.63. 50.63. Ya, entonces la media de edad aquí se encuentra en 50.63. ¿Ya? Esta es la media de el rango de la edad en este ejercicio de una muestra de 87 estudiantes. ¿Ya? La mediana, como decía en la teoría, en cambio, es el valor medio de un conjunto de datos. Para esto podemos ordenar y de ahí vamos a calcular el valor centro. Esto es con datos no agrupados. ¿Ya? Se calcula la mediana de un conjunto de datos desde el valor que nos deja tanto para la derecha igual número de datos y para la izquierda igual número de datos. Por ejemplo, mi centro o mediana es el 26. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, como yo sé que aquí en este número de datos tengo que situarme para decir, esta es mi mediana. Yo tengo n más 1 dividido para 2. ¿Cuál es n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número de datos. El número de datos. Entonces, 11 más 1 dividido para 2. 11 más 1, 12 dividido para 2, 6. Por lo tanto, yo me tengo que situar en el sexto dato. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos. ¿Ya? Aquí tenemos con los siguientes datos obtenga la mediana. Primero vamos a ordenar de menor a mayor. Aquí como son datos pequeños, nos podemos dar cuenta fácil en dónde está la mediana. Ya, entonces aquí nos dice, al aplicar la fórmula, nos queda situado en el cuarto dato. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos la mediana. La moda, por otro lado, es el conjunto, es el número que más se repite. Las principales características de la moda nos dice que es una muestra muy clara. Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar. Y, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos en donde tienen los siguientes valores: 2, 5, 5, 7, 9 y 10. Vamos a calcular la moda, es decir, los datos que más se repiten. El 5 es el dato que más se repite, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos una moda. ¿Cuándo es bimodal? Cuando dentro del conjunto de datos
no solo se repite un valor numérico, sino se repiten más. Por ejemplo, aquí se repiten 2 veces el 3 y 2 veces el 9. Estamos hablando de un ejercicio que tiene una forma bimodal. ¿Ya? Entonces, multimodal cuando tienen más de 2 modas y amodal cuando no hay moda, cuando no hay valores que se repiten prácticamente. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos que calcular que todos estos con datos no agrupados para calcular la mediana, la suma de todos, que es 40 dividido para 7, en este caso me da 5.71. Ya la media es el valor medio, 1, 2, 3, y acá me queda 1, 2, 3, por lo tanto mi media es 6, y la moda son los datos que más se repiten, que en este ejercicio sería 7. A ver, vamos a revisar ahora las preguntas de la clase en vivo, aunque yo ya había visto que en este curso había una gran mayoría que ya había respondido. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en la primera pregunta? Conteste verdadero o falso. Mi estimado Alexander, por favor. A ver, lo voy a hacer yo mismo. Nos dice, conteste verdadero o falso según corresponda. Una hoja de cálculo puede servir para confeccionar distintos tipos de gráficos estadísticos, ¿ya? Aquí estamos yéndonos un poquito más allá acerca de la estadística, en donde se puede evidenciar que en una hoja de cálculo nosotros podemos confeccionar o elaborar distintos tipos de gráficos estadísticos. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera. ¿Qué nos dice la siguiente? Elija la opción correcta. Diagrama de flujo es la gráfica más empleada. ¿Para qué tipo de datos es la gráfica más empleada? Para los datos no agrupados. ¿Ya? El diagrama de flujo es un tipo de gráfico que se emplea más para los datos no agrupados. Entonces, vamos a resolver ya estas actividades. Tienen ustedes hasta el día viernes para culminar con todo. Si no, si ustedes tienen un bajo promedio, estarían pasando al proceso de supletorio. Y creo que ninguno de nosotros queremos eso, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor, con las camaritas? Tenemos un minutito, voy a hacer una captura. Muchas gracias, mucho gusto. A ver. Voy a ampliar la pantalla para que más estudiantes consten. Perfecto, mis queridos estudiantes, para los que estuvieron al inicio, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un bonito año lleno de éxitos, unión, armonía, paz, todo lo bonito para ustedes. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Me despido, será hasta una próxima oportunidad. Recuerden ya matricularse para noveno. Que tengan las actividades completas, pueden estar seguros, pueden averiguar a su tutor, ya pasaron de curso, pueden matricularse ya a noveno, porque en febrero arrancamos el nuevo periodo. Un fuerte abrazo Gracias, mis nuevamente. señores. Chao, chao. Gracias, Nos vemos. igualmente. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Licen. Chao. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas Pase noches. bien. Buenas noches, buenas noches.